que Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva clase del curso de pacificadores. Y estamos contentos porque hoy comenzamos el tercer módulo de los 4 en el que consta este curso. Acabamos de terminar, en las últimas 3 clases, de abordar el segundo módulo que hablaba acerca de quitar la viga de tu ojo. Y te enseñamos cuál es el primer paso que tenés que dar a la hora de enfrentar un conflicto interpersonal, que es mirarte a vos mismo y trabajar en vos y dejar que Dios trabaje en vos. Hemos hablado acerca de considerar el conflicto para ver si vale la pena pelear realmente por eso o si es necesario pasar por alto la ofensa, algo que es tan loable en las Escrituras. Hablamos acerca de los ídolos del corazón, estos deseos no satisfechos que a veces controlan nuestra vida y que son la principal causa de los conflictos interpersonales. Recordamos que todos los conflictos comienzan en el corazón. Y la clase pasada hablamos acerca de cómo confesar nuestra responsabilidad en los conflictos, nuestra parte, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, a la otra parte que está incluida o vinculada en el conflicto. Fueron clases de mucha bendición y de mucho crecimiento. Estamos muy contentos porque Dios no solamente está bendiciendo nuestras vidas, sino que está bendiciendo la vida de cada persona que ha dispuesto su corazón para poder aprender y que ha aceptado el desafío de la palabra de Dios, de poder transformarse en un pacificador, como son los hijos de Dios, pacificadores, y hacer las obras que Dios hace, y mostrar el evangelio de la gracia aún en medio de nuestros conflictos interpersonales. Y hoy vamos a comenzar con un tercer módulo que tiene que ver con poder acercarnos a la otra persona, ya no a confesarle nuestros pecados y nuestra culpa en medio del conflicto, sino a tratar con su contribución, cómo ellos han contribuido a que este problema empezara, creciera, se sostuviera en el tiempo. Así que van a ser unas clases, 3 clases muy importantes, que no te las vas a querer perder. Normalmente, lo primero que hacemos es ir y hablar con la otra persona de lo mal que hizo las cosas. Pero ya hemos visto que no es el patrón bíblico, que el patrón bíblico es primero quitar la astilla de nuestro ojo, o mejor dicho, quitar la viga de nuestro ojo, para luego sí poder ir y sacar la astilla que está en el ojo de tu hermano. Pero antes de empezar, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad de tener una nueva clase más. Padre, te damos gracias por poder reunirnos alrededor de esta transmisión para aprender más de los principios que están en tu palabra, para poder establecer relaciones de paz y para poder experimentar tu gracia aún en medio de nuestros conflictos. Pedimos que tú nos des sabiduría para entender y nos des valentía, denuedo y disciplina para poner todas las enseñanzas que nosotros estamos aprendiendo por obra. Entregamos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vas a ver en pantalla el módulo número 2 era saque la viga de su ojo. Y la pregunta clave en este módulo era cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí al asumir la responsabilidad por mi parte en el conflicto. Ahora, el módulo 3, que es en el cual nosotros estamos trabajando, va a tener como título Restaure humildemente. Y la pregunta es, ¿cómo puedo servir con amor a otros? Recuerden que el conflicto siempre nos da la oportunidad de servir, ayudándoles a asumir la responsabilidad por su contribución a este conflicto. Y vamos a tener como versículo base de este módulo el de Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para muchos,
es difícil hablar con una persona acerca de un conflicto en el cual los dos están involucrados. ¿Qué es lo que suele suceder? Solemos dejar pasar el tiempo y solemos dejar correr agua debajo del puente. Solemos tratar de simular que pasamos por alto la ofensa, aunque en realidad no la pasamos por alto, sino que la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el conflicto va creciendo y la relación va rompiéndose cada vez más y rehusamos hablar con la otra persona. Nos da miedo, nos da vergüenza, nos llena de ansiedad, no gusta confrontar. Hasta que en algún momento hay una chispa que hace explotar todo el gas que se ha estado acumulando en la habitación. Y cuando explotamos, sacamos toda nuestra lista de todas las cosas negativas que hizo la otra persona. Como vamos en una actitud agresiva, cuando vamos en una actitud de condenación, la otra persona responde defensivamente y ¿qué hace? Empieza a atacarnos a nosotros. El famoso, vos me decís a mí, pero vos, ¿y vos qué? ¿Por qué vos no te preocupás por esto, por aquello, por lo otro? Entonces van y vienen las palabras y usualmente el que tiene mayor destreza verbal es el que suele ganar las discusiones, aunque ganando una discusión termina perdiéndose una relación o deteriorándose. La buena noticia es que el Evangelio a nosotros nos ofrece una alternativa distinta. Cuando nosotros nos encontramos en medio del conflicto, podemos recordar cómo Dios nos ha tratado a nosotros. Podemos recordar la misericordia, la paciencia, cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y proyectar esa gracia también hacia la otra persona. Y en vez de condenar, en vez de criticar, en vez de llevar vergüenza, podemos nosotros, como hijos de Dios, mostrarle cómo Dios nos ha librado a nosotros del pecado y cómo también puede liberar a otras personas del pecado y cómo nosotros también a través del conflicto podemos ayudarlos a ellos a crecer a la imagen de Jesús, a la imagen de Cristo. Entonces el Evangelio que vino a nuestra vida lo ha cambiado todo y ha cambiado la manera en la cual nosotros enfrentamos los conflictos. Y cuando nosotros vemos cómo Dios nos trató y tratamos también a la otra persona de esta manera, hay en vez de relaciones rotas, hay relaciones que son restauradas, hay hermanos que son restaurados y nosotros podemos servir a los demás aún en medio del conflicto. Para poder lograr eso, nosotros necesitamos obviamente desarrollar ciertas destrezas, como el aprender a escuchar cuidadosamente, y más adelante en algunas clases vamos a hablar de esto, cómo nosotros debemos escuchar a la otra persona cuando nos habla acerca del conflicto en el cual nosotros estamos involucrados. Y también tenemos que aprender a hablar claramente y con mayor gracia. Vamos a desarrollar destrezas para escuchar y destrezas para hablar bíblicamente. Y la comunicación bíblica, la comunicación cristiana, va a llevar siempre a una mejor comprensión y también a un mejor acuerdo. Entonces, si nosotros desarrollamos estas estrategias o estas destrezas, vamos a poder fortalecer las relaciones, vamos a poder ayudar a otras personas y vamos a terminar también llevando gloria al nombre de Dios. Así que como primera clase de este módulo, nosotros vamos a comenzar con esa clase que se titula Cara a Cara. Y tiene que ver con Mateo 18:15. Y con el llamado, ahí como aparece en la pantalla, a primero hablar a solas con Él. A solas con la persona o con nuestro hermano que está involucrado en un conflicto interpersonal con nosotros. Mateo 18:15 son las palabras de nuestro Señor y Maestro, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, como dijimos nosotros, el conflicto nos brinda oportunidades.
nos brinda oportunidades para servir a los demás. Y esto es algo que va en contra de la cosmovisión que la gente no cristiana tiene. Pero eso es lo que la Biblia nos presenta. Nosotros somos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que se vistió de siervo y nos sirvió. Y nosotros tenemos que servirnos unos a otros y mostrarnos el amor de Cristo de esta manera. El conflicto te da la oportunidad de servir. ¿Cómo? Bueno, podés alentarlo y ayudarle a llevar las cargas. Esa persona quizás reaccionó de esa manera porque está sumergida en presiones, ansiedades, está pasando un mal momento, quizás está alterado porque hay algún familiar que está enfermo y esto trae mucho trabajo a la casa y está preocupado, tiene que pagar deudas. Hay un mundo de cosas que pueden haber pasado que lo lleven a reaccionar de esta manera, y el problema no es con vos, sino en cómo está manejando todas estas situaciones. Entonces, vos, en vez de ponerte a la defensiva y atacar, podés encontrar ahí una oportunidad de ministerio para poder servir al Señor, ayudándole a llevar las cargas. Podés darle algunos consejos útiles, podés brindarle un ejemplo positivo, es decir, vos siendo un ejemplo de cómo actuar en medio de los conflictos. Podés sugerir soluciones a los problemas, podés ayudarle a ver dónde se han equivocado y cómo ellos pueden cambiar. Y es en esto último donde nosotros nos vamos a estar centrando en estas clases. Recordad que el módulo anterior era primero trabajar en mi problema, en mi contribución al conflicto, que a uno puede decir, bueno, yo en este conflicto simplemente aporté el 20% del problema. El 80% de la responsabilidad del conflicto es de la otra persona. Bien, puede que sea cierto, pero vos sos 100% responsable de ese 20%. Y te tenés que hacer cargo. Y tenés que ver si hay deseos en tu corazón, ídolos en tu corazón, y confesarlo y arrepentirte de esa idolatría. Tenés que ver lo que hiciste mal y arrepentirte y confesar tus pecados ante las personas a las cuales fueron perjudicadas por tus actitudes. Así que hay muchas cosas que tenés que hacer y aprendimos a cómo hacer una confesión correcta de pecado. Ahora, cuando nosotros hemos hecho esto y estamos tratando a las demás personas de acuerdo a la regla de oro, también la Biblia nos llama a nosotros a poder ayudar a nuestro hermano, a mostrarle el error y a ayudarlo a cómo cambiar esa actitud o ese comportamiento. Ahora necesitamos, como vemos en la pantalla, entender que restaurar es más que confrontar. Volvemos a Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este pasaje nos da a nosotros, nos da a nosotros una responsabilidad. Nuestro hermano peca contra nosotros. Hizo algo malo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí el Señor dice, ve. Tenemos que tomar una iniciativa y tenemos que ir a nuestro hermano y repréndele estando tú y él solos. Y la palabra reprensión suena a cantarle la justa. Mira esas personas que son ávidas para ir y decirte las cosas en la cara. En nombre de la sinceridad y de la falta de hipocresía, ellos van y sin pelos en la lengua te dicen todo lo que hiciste mal. Y muchas veces esta es la reacción natural y espontánea que tenemos cuando somos agraviados. No nos ponemos a meditar en qué nosotros hemos hecho mal las cosas, sino cómo actuaron mal. Y somos rápidos para ir y acusar, y llevar condenación y llevar vergüenza. Sin embargo, no es lo que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje. Cuando nosotros hablamos de restaurar a nuestros hermanos, como leíamos en Gálatas, con espíritu de mansedumbre, y acá vemos que el Señor dice, ve y repréndele estando tú y él solo, es más que confrontar en el sentido de decirle las cosas en la cara. Es más que eso. Este pasaje está en un contexto de restauración. Está en un contexto de amor. ¿Por qué? Porque este versículo viene después de la historia que contó Jesús de aquel pastor que tenía una oveja que se había perdido y dejó las 99 y se fue a buscar por todos lados, cielo, tierra y mar, a esa oveja que se había perdido.
Y cuando la encontró hizo una fiesta. Estaba su oveja ahí, la había encontrado y estaba feliz. Y el Señor le dice ahora a los discípulos, te dice ahora a vos tenés que tener esa misma disposición que tuvo ese pastor para ir a buscar a tu hermano que se está perdiendo, porque tu hermano está pecando. Pecó contra vos, es cierto, pero el pecado lo está llevando por lugares de destrucción y vos tenés que hacer algo. La Biblia a nosotros nos llama a ayudar, a restaurar, a salvar y a perdonar a quienes son atrapados en el pecado. Te voy a mostrar en la pantalla una amplia gama de actividades que tenés para ministrar a otros con respecto a sus pecados o a sus equivocaciones. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ayudar a los hermanos a confesar, a enseñarles, a instruirlos, a razonar con ellos, a mostrarles el error, a alentarlos en medio de su situación, a corregirlos, a advertirlos, a amonestarles, a reprenderles. Fíjense todas las cosas que nosotros tenemos, la Biblia nos llama a hacer cuando un hermano ha pecado y ha pecado contra nosotros. Ahora, sí es importante entender algunas cuestiones. Por ejemplo, vemos en la pantalla. Nosotros debemos ajustar la intensidad de nuestra comunicación para que se adapte. Es decir, vas a ir a hablar con alguien con respecto a su pecado o a su error o algo que hizo en contra tuyo. Bien. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta? La posición de la otra persona. Esto es muy importante. ¿Hacia quién te estás dirigiendo? Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermano. Si vos te vas a encontrar con alguien que quizás está en autoridad, y vamos a hablar más adelante acerca de esto, pero tenés que ver cómo vas a hablar. Pablo le decía a Timoteo, bueno, a los mayores, con todo respeto, como si fueses a un padre. A las ancianas como a madre. A los jóvenes como hermanos, a las jovencitas como hermana, con toda honestidad. Y también tenés que tener en cuenta la urgencia de la situación. Qué tan urgente, qué tan importante, qué tan relevante es. Por eso Pablo le dice a Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, Pablo sabía que lo que estaba viviendo la iglesia a la cual Tito le escribió, Pablo le escribe a Tito, Tito estaba pastoreando una iglesia, las congregaciones, Pablo le dice, repréndelos duramente en la fe, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces es como si el camión está por venir y te va a atropellar y alguien te empuja y te dice, tené cuidado, y te grita. Y vos no te vas a ofender porque te gritó y me empujaste, sino vas a ser agradecido porque te está salvando de un gran accidente. Pablo dice que sean sanos en la fe, necesitas reprenderlo duramente. Era necesario en ese momento. Entonces hay que ajustar la intensidad de nuestra confrontación, entre comillas, entendiendo a quién nos estamos refiriendo por confrontar, de acuerdo a la persona a la cual nosotros le vamos a hablar y de acuerdo a la urgencia que tiene el tema que nosotros estamos abordando. La Biblia también nos enseña que no debemos dejar que estos desacuerdos, que estas desavenencias, se terminen derivando en peleas, en discusiones o en controversias tontas. Por ejemplo, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14, y ahora te lo voy a poner en pantalla, ahí lo vas a tener, que debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas. El cristiano no tiene como regla la pelea, la murmuración. Cada vez que habla, nos lleva a la discusión, porque no es propio del cristianismo. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23 al 25, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Todo lo que engendra contienda uno tiene que dejarlo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y a Tito, una vez más, Pablo le dice
evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Es decir, que por regla general nosotros necesitamos evitar toda clase de discusión, contienda, pelea. Esto no quiere decir que nosotros evitamos confrontar a la otra persona, sino que debemos hablar la verdad en amor, que debemos ser prudentes, debemos saber ser sabios en nuestras palabras, que nuestras palabras estén sazonadas con sal y sean con gracia, y que lo que salga de nuestra boca sea para edificación, aunque a veces la edificación a la cual se refiere la palabra tiene que ver con confrontar a la otra persona con aspectos que quizás no le van a gustar, no le van a ser agradables, pero van a ser necesarios para su vida. Entonces, cuando hablamos de restaurar a otra persona que es hallado en un pecado, es más que simplemente confrontarlo con la falta. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderamente pacificadores, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir y a ser flexibles para saber usar el mejor enfoque o el enfoque correcto a la hora de acercarnos a una persona para tratar una situación específica. Es cierto que a veces no tenemos que ser necesariamente directos y cara a cara con la persona. El Señor Jesús a veces usaba parábolas con la gente para que la gente pudiera entender el mensaje que estaba por detrás. Aun cuando tuvo un encuentro cara a cara con la mujer samaritana, Él no empezó hablándole acerca de su vida licenciosa, de sus problemas emocionales y de que 5 maridos tenía y el que ahora tiene no es su marido. Empezó hablando de otras cosas, hasta llegar a ese punto, hasta preparar el terreno. Entonces, cuando vas a ir a hablar con otra persona que ha pecado contra ti, no es que necesariamente necesitas así en seco, en crudo, decirle, bueno, hiciste esto mal, esto, aquello y lo otro, tenés que cambiar esto, aquello y lo otro. No, hay un proceso, necesitamos que Dios nos dé gracia para saber de cómo nosotros tenemos que hablar. Ahora, siempre, como dice la pantalla, ves en la imagen que a la larga lo mejor es hablar cara a cara. Nosotros vemos en Mateo capítulo 18 un proceso de encontrar un hermano que ha pecado contra nosotros. El Señor dice, ve y habla con él a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, decíselo a 2 o 3 testigos, y si no se escucha a esos 2 o 3 testigos, decíselo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ese es el contexto de Mateo 18. Ahora, si bien nos manda a nosotros a hablar cara a cara, no necesariamente siempre, en todas circunstancias, es el primer paso que tenemos que dar. Es decir, a veces es conveniente involucrar a otras personas antes de poder hablar personalmente con la otra persona que está, valga la redundancia, involucrada en el conflicto. Entonces estamos hablando a veces de ciertos conflictos que necesitan intermediarios. Gente específica, neutral, que pueda ir y que pueda venir y que pueda ir preparando el terreno para la reconciliación. A veces en asuntos legales necesitamos representantes que hablen por nosotros en medio de algunas reuniones conjuntas. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos de intermediarios que ayudaron a resolver los conflictos. Por ejemplo, cuando Jacob se va a encontrar con Esaú, ¿se acuerdan que no va primero Jacob y se encuentra directamente con Esaú, sino que primero envía siervos con algunos regalos que vayan ablandando el corazón de Esaú? Vemos a los hermanos de José, cuando Jacob murió, dijeron, ahora murió nuestro papá, José nos va a quitar la vida, se va a vengar. Entonces mandaron algunos intermediarios para decirle, José, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y José le dice, no se preocupen. ¿Se acuerdan de David cuando iba a matar a Nabal y salió Abigail, su esposa, y fue una intermediaria que salvó la vida de este torpe esposo y también ayudó a David a mantener un testimonio íntegro delante de Dios? Así vemos también otros casos donde algunos intermediarios ayudaron a resolver el problema. Pero a la larga, siempre lo mejor es el cara a cara. ¿En qué circunstancias a veces es mejor o es necesario dar los primeros pasos hacia la reconciliación a través de intermediarios? Bueno, te doy algunas pistas acá en la pantalla, podés mirar. ¿Cuándo comenzar la reconciliación a través de un intermediario? En primer lugar,
cuando usted está tratando con una persona que viene de una cultura o tradición en que las costumbres o en que es costumbre resolver los problemas a través de intermediarios, como representantes de familia o líderes de confianza. Si nosotros estamos acostumbrados a ir y a trabajar con los wichí en el norte, y cada misión de los wichí tiene su cacique y tiene su presidente. Y no siempre será así, pero a veces uno puede ir directamente a hablar con algún representante. Quizás ellos resuelvan los conflictos así. Y primero sea necesario hablar con algún representante de la familia o con algún líder de confianza. En algunas culturas uno tiene que acomodarse a cómo se maneja esa sociedad o esa cultura, ver las tradiciones. Bien, vamos a algo más práctico para nosotros. Cuando ir a una persona, personal y privadamente, podría ser que ella quede mal parada a la vista de los demás. Esto todavía es más evidente cuando la persona que va a hablar es una persona de autoridad. Es quizás el pastor que tiene que ir a corregir, que tiene que ir a corregirte. Y por ahí a veces que venga el pastor directamente a corregirte sobre alguna cuestión y por ahí mandando a alguien que te ayude a ver el error cuando no es un error o cuando no es un problema grave, uno puede ayudar. ¿Cuál otro? Cuando cualquiera de las partes podría sentirse intimidada por la otra persona. Ahí lo vemos en la pantalla. Si ponemos la pantalla, cuando cualquiera de las partes podría sentirse intimidada por la otra persona. Tal vez por una diferencia de destrezas verbales o diferentes posiciones de autoridad o de influencia. ¿Cuándo más? ¿Cuándo comenzar la reconciliación a través de intermediario? Cuando cualquiera de estas partes, bueno, eso es lo que vimos acá. Cuando una persona fue abusada por la otra y existe la posibilidad de que el abusador usará una conversación privada para manipular o silenciar a la persona que ha sido abusada. Y esto es necesario poder tener el tacto concreto, el tacto específico. Si hay un abuso de por medio, y más adelante en unos minutos vamos a hablar algo más de esto, es conveniente y necesario no dejar a la persona abusada sola hablando con su abusador, porque éste puede manipular, puede silenciar a la persona que ha sufrido esta lamentable situación. Entonces ahí se necesita un intermediario. Cuando hay un tercero que tiene una relación mucho más estrecha que usted con la persona que puede haber caído en pecado, y este tercero está dispuesto a plantear el tema ante el ofensor. Entonces esto es una buena idea de poder llevar a alguien de confianza, a alguien que tenga mayor confianza para poder solucionar este conflicto. Ahora, si bien a veces el intermediario es necesario, necesitamos entender que una reunión cara a cara siempre es esencial. Una reunión cara a cara es esencial. Y hay principios bíblicos que nos muestran esto. Por ejemplo, uno de ellos es que muchos pasajes relacionados con las restauraciones o con la restauración de relaciones claramente contemplan una conversación directa entre las partes del conflicto. Ahí vas a ver algunos pasajes que te indican así. La Biblia nos muestra que cuando hay restauración normalmente hay una conversación directa. Ahora, otro principio bíblico. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de reuniones personales entre personas que se habían agraviado mutuamente, incluyendo las que mencionamos, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. Y podemos ver muchos que han tenido conflictos y se vieron cara a cara para poder resolverlos. Tercer principio. La Biblia nos da ejemplos de resultados desastrosos cuando la participación de intermediarios permitió a las partes demorar o evitar reuniones personales que involucraban la confesión y el perdón genuinos. Y esto nosotros lo podemos ver en el ejemplo de David con Absalón. Cuando había problemas, Joab, el general del ejército, le dijo
podía haber intervenido o ser un intermediario con David. Sin embargo, David dijo que no quería ver más el rostro de Absalón. Pasó mucho tiempo y durante ese mucho tiempo Absalón se llenó de rencor contra su padre. Después el general del ejército es el intermediario para que la relación pueda restablecerse o para que David pueda llamar nuevamente a Absalón. Pero había pasado mucho tiempo. En ese mucho tiempo lo que se generó en el corazón de Absalón es mucho odio y mucho rechazo hacia su padre, y nosotros vemos las consecuencias de no haber intervenido a tiempo. Así que cuando nosotros hablamos de un conflicto, nosotros necesitamos entender que es necesario poder hablar cara a cara con la otra persona para poder resolverlo. Quiero mostrarte Éxodo capítulo 33, versículo 11. La primera parte. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Fíjate esto, hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, a su amigo. Si este versículo nos muestra el ideal de lo que es una verdadera amistad, de poder hablar cara a cara, de poder tener esa comunión, cuando nosotros hablamos de restaurar una relación que se ha roto, esa es la meta que nosotros debemos buscar. Entonces, el poder charlar cara a cara con la persona que está involucrada en un conflicto con nosotros es necesaria. Entonces, si bien algunas personas pueden ayudar en la resolución del conflicto, va a ser importante que en un momento dado, a la larga, nosotros podamos hablar cara a cara con esa persona acerca del conflicto que ha estado dañando la relación. Bien, seguimos en la pantalla. Si alguien peca contra ti, y vemos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate. Es decir, que la Biblia nos llama a nosotros a tomar la iniciativa en la reconciliación. Tomar la iniciativa en la reconciliación, aun si considerás que las quejas de la otra persona son infundadas. Viste que a veces alguien puede tener algo contra tuyo. Alguien puede haberse enojado. Alguien puede estar resentido, enfadado, poner el sinónimo que quieras. Por algo que vos no hiciste. Por algo en lo cual vos no tenés la culpa. Que la persona está equivocada. Se equivoca por enojarse. Entonces nosotros generalmente tendemos a pensar, bueno, si la otra persona está enojada y yo no hice nada malo, que se aguante. Sin embargo, Jesús nos dice, si vos te acordás que tu hermano tiene algo contra vos, tenés que ir a reconciliarte antes de poder seguir con tu adoración. Antes de seguir con el servicio, antes de seguir creciendo en la relación con Dios, tenés que ir a restaurarte con tu hermano. Entonces tenés que tomar la iniciativa. Volvemos a la pantalla. Tenés que tomar la iniciativa en la reconciliación, aun si considerás que las quejas de la otra persona son infundadas. Ahora, no solamente si considerás que las quejas de la otra persona son infundadas, sino también si la otra persona es culpable. Es decir, si el problema lo tiene esa persona, y el problema es de esa persona, y vos no hiciste nada, bueno, aún de esta manera, aún en esta circunstancia, vos tenés que tomar la iniciativa en la reconciliación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que tomar la iniciativa? La regla es generalmente que si él empezó, que él venga a pedir perdón, que él venga a reconciliarse, si él hizo las cosas mal. Bueno, Jesús nos dice otra cosa. ¿Y por qué debemos nosotros tomar la iniciativa? Porque Jesús lo ordena y Él es nuestro Señor. No solamente porque Jesús lo ordena, sino porque hemos hablado, y sobre todo cuando hay un conflicto con otro cristiano, que la paz y la unidad entre creyentes afectan significativamente cómo los demás recibirán el Evangelio.
Entonces, por amor al Evangelio, por amor a Dios, nosotros no queremos estar peleados con un hermano. A su vez también, esto mejora nuestro testimonio como cristiano. ¿Te acordás lo que dice Lucas, capítulo 6, versículo 32 al 34? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman, a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, si nosotros vamos a actuar como el mundo, no tenemos ningún mérito. Pero si nosotros actuamos distinto, de acuerdo a lo que Dios hizo con nosotros, nuestro testimonio como cristianos va a afirmarse ante la sociedad. Y sobre todas las cosas también vas a tener mayor tranquilidad. ¿Hay algo que paga más que una conciencia limpia? Que te puedas acostar y dormir tranquilo, sabiendo que estás en paz con todas las personas. Y lo haces porque amás a tu hermano. Y porque te preocupás por su bienestar. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de un hermano que tiene algo contra nosotros, está enojado contra nosotros, la ira, el Señor lo dijo en el Sermón del Monte, trae consecuencias desastrosas. Se está yendo por caminos de perdición y nosotros no queremos eso para nuestro hermano, lo amamos. Así como el pastor fue a buscar la oveja, nosotros también somos responsables de ir a buscar a aquel que está enojado con nosotros y poder tratar de hablar y de charlar. Va a ser muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, seguimos adelante y vemos en la pantalla que necesitamos hablar con la persona cuando los pecados de ellos o de ella son demasiado serios como para pasarlos por alto. Vieron que al principio en el curso nosotros hablamos de que hay situaciones que necesitan ser pasadas por alto. No podés ir a corregir todos los pecados de la otra persona, porque estaríamos todo el tiempo corrigiéndonos unos a otros. Nadie ha llegado a la perfección y estamos en un constante crecimiento cuando estamos en Cristo. Y necesitamos tener paciencia para con todos, como Dios la tuvo con nosotros y como otros la han tenido con nosotros. Entonces, hay algunas cosas que hace la otra persona que te ofenden, que te hacen enojar, pero si las pensás, podés pasarla por alto. Y pasarla por alto es no mencionarlas, no meditar en ella y no dejar que tome lugar en nuestro corazón. Con bronca, con enojo, con amargura, con preguntas, resentimiento. Entonces, esto significa pasar por alto. Pero hay situaciones que son demasiado serias como para poder dejarlas pasar por alto y que requieren que vos puedas hablar con esa persona. Ahora, vamos a la pantalla. Nos hacemos algunas preguntas para saber si es conveniente pasar por alto un pecado. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, ¿está deshonrando a Dios? Si una persona está actuando de una forma que haga que otras personas puedan tener un concepto inferior de Dios, de su iglesia o de su palabra, es necesario que nosotros hablemos con esa persona para que pueda modificar su comportamiento. Si estás hablando de un cristiano y te das cuenta que ese cristiano está actuando de una manera que afecta no solamente el testimonio de Dios, de la iglesia, y también de la palabra de Dios, vos tenés el llamado a hablar con esa persona. Ahora, ¿está dañando su relación, la relación que vos tenés con esa persona? ¿Vos sentís que no podés perdonar? ¿Sentís que aunque fue una ofensa menor para vos te hirió y hay bronca en tu corazón? Hay no solamente una ofensa pequeña, sino a veces una ofensa pequeña que se repite una y otra vez y que está dañando la relación. Bueno, es tiempo de poder ir a hablar con esa persona. No solamente si te está dañando a vos, sino preguntarnos, ¿está dañando a otros? Si, por ejemplo, una persona que quiere conducir en estado de ebriedad y tiene que llevar a su familia, bueno, está poniendo en peligro. Alguien que está abusando de otros, está poniendo en peligro la integridad física, psicológica de la otra persona, mental, espiritual. Bueno, es necesario intervenir. O cuando está siendo un mal ejemplo para otros cristianos. La levadura leuda toda la masa, dijo Pablo. Entonces necesitas poder intervenir. Y preguntarte si lo que está haciendo está lastimando al ofensor, es decir, se está dañando a sí mismo. Hablamos del abuso, por ejemplo, del alcohol. Hablamos de algún vicio.
o está afectando lo que está haciendo su relación con Dios o con otras personas. Entonces es necesario que nosotros podamos identificar estas preguntas como un filtro para saber si es conveniente pasar por alto o no un pecado. Eso te va a dar una guía necesaria. Ahora, hay gente a la cual que siempre está ávida por ir a confrontar. Y como dice Ken Sende en el libro de Pacificadores, que la Biblia nos advierte repetidamente que nosotros no debemos estar buscando ocasión o no debemos estar ansiosos por señalar la falta de los demás. Hay algunos que les crece el dedo a cada rato y están así señalando. Es más, el que está ansioso por confrontar a un hermano, por amonestar a un hermano por su pecado, probablemente esté descalificado para poder hacerlo. Los mejores confrontadores generalmente son personas que preferirían no tener que hablar con otros acerca de su pecado, pero lo harán en obediencia a Dios y por amor a los demás. Esto es lo que dice Ken Sende. Tiene mucha verdad. Tiene razón. Aquel que está todo el tiempo tratando de ver a ver dónde la gente se equivoca y está entrometiéndose en lo ajeno, la Biblia no aprueba eso. Y aquel que no quiere hacerlo, pero lo hace por obediencia a Dios y por amor a los demás, es el que generalmente más capacitado está. Que tiene conocimiento y amor, conocimiento y bondad, son dos cualidades que Pablo destaca a la hora de hablarle a los romanos y decirle, ustedes están preparados para amonestarse unos a otros. Hay gente que está en el otro extremo, el que siempre quiere hablar y el que le esquiva y huye como rata por tirante cada vez que hay que hablar acerca de un conflicto. Vimos la respuesta de huida nosotros. Aquel que se queda en silencio o aquel que no quiere hablar. Y a veces lo barnizan con algunas excusas. Por ejemplo, no, la Biblia dice que no hay que juzgar al hermano. No juzguéis para no ser juzgado, Mateo 7. Bien, es cierto, pero están mal interpretando el texto. Es cierto que hay un tipo de crítica que no se debe hacer. Hay una manera en la cual juzgamos nosotros que no se debe hacer, pero hay otra que sí se debe hacer. Porque la Biblia nos manda a restaurar, porque la Biblia nos manda a confrontar, porque la Biblia nos manda a corregir, porque la Biblia nos manda a hablar con la otra persona acerca de su pecado. Entonces hay que buscar la manera correcta de hacerlo. Y vos ya empezaste con sacar la viga de tu ojo, así que eso es un buen paso. Hay otros que dicen que, bueno, no quieren hablar porque están dispuestos a poner la otra mejilla. Y cuando hablan el Señor habló de poner la otra mejilla, no está hablando de que no puede haber una corrección personal. Lo que más bien estaba prohibiendo es hacer ojo por ojo, tomar la ley como hacer justicia por mano propia. Pero no quiere decir que nosotros no podemos corregir a nuestro hermano. Está aquel que dice, bueno, pero yo no soy nadie para meterme en la vida de los demás. ¿Quién soy yo para meterme en la vida de los demás? Bien, y tiene cierta verdad. Vos no sos quien para andar forzando a las personas a hacer lo que vos querés que hagan o que se comporten como vos querés que se comporten. Pero sí tenés la responsabilidad de alertar a otros creyentes cuando no están caminando fielmente a la palabra de Dios, cuando se están desviando por amor a ellos, no siendo indiferente. Sabés que el pecado trae malas consecuencias y querés evitárselas. Así que no es de entrometido, es para poder ayudarlos. Y también hay gente que dice, bueno, si Dios no hace, yo no voy a hacer nada. Si Dios no lo cambia, si Dios no trata, ¿cómo voy a hacerlo yo? Es que Dios utiliza a veces agentes humanos para cumplir su propósito. Dios generalmente utiliza a través de su Espíritu Santo a hombres y mujeres para cumplir su propósito de restauración y de crecimiento sobre otras personas. Entonces, la responsabilidad del cristiano es ayudar a que otros se enfrenten al pecado de una manera bíblica. ¿Y cómo podemos hacerlo de una manera bíblica? Bueno, comprendiendo mejor Gálatas capítulo 6, versículo 1, que lo tenés en pantalla. Es nuestra responsabilidad acercarnos a nuestro hermano que está en pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
quiero que prestes atención a las palabras que están subrayadas, o que están en negrita, mejor dicho, ahí en la pantalla. Sorprendido y restauradle. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender nuestra responsabilidad y a cómo debemos interactuar con un hermano que está en pecado. Pablo dice a los Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra sorprendido es ser alcanzado. Ser alcanzado, sorprendido. El hermano que pecó fue encontrado con la guardia baja. Y viste que te puse una foto de un pescador que está lanzando sus redes. Bueno, la idea es alguien que se ha enredado en esta propia red. Lanzó la red, pero está enredado y ahora lo que hace es estar colgado del barco o del bote, aferrándose para no hundirse. Porque esa red que ha tendido es como haberse cavado su propia tumba. Se está por morir en esto en lo cual se ha enredado. Y eso es lo que le pasa a una persona que se enrieda en el pecado. El pecado te lleva a la tumba. Y vos ves a tu hermano que está aferrado al bote tratando de no hundirse, mientras que la red le está haciendo peso para abajo. Y es tu responsabilidad poder ayudarle. Pablo dice restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra restauradle viene de una palabra griega que habla de arreglar, reparar, equipar, completar, preparar. Y esta palabra, restaurar, se ha usado por ejemplo, para hablar de pescadores que están remendando redes, que están restaurando redes. Se habla de Pablo, se usó para referirse a Pablo cuando hablaba a los tesalonicenses de que él les proveía lo que faltaba a su fe. Y se habla también en 1 Pedro 5:10 para hablar del perfeccionamiento, que Dios os perfeccione, el perfeccionamiento que Dios tiene sobre los creyentes. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de hacer que algo sea útil para el propósito para el que fue hecho. Fue creado con un propósito, se desvirtuó, pero uno lo repara para que pueda cumplir con ese propósito para el cual fue diseñado. Entonces, cuando nosotros hablamos de restaurar, las redes se restauran para poder pescar porque tienen agujeros, que si uno quiere pescar con una red que tiene agujeros, los peces escapan por ahí. Y el hombre es restaurado, ¿pero para qué? Para poder servir a Dios. El pecado te lleva a una condición en la cual no estás preparado para servir a Dios. Porque estás con impureza, no hay santidad. Entonces cuando nosotros restauramos a un hermano que fue sorprendido en pecado, estas redes lo están arrastrando, nosotros lo volvemos a poner en el lugar y en la condición necesaria para que pueda servir a Dios. Entonces si vos ves que hay una ofensa que es demasiado seria y que está arrastrando la vida de tu hermano, que no le permite servir a Dios con libertad, es un buen indicio para que vos entiendas que tenés una responsabilidad de poder ir a hablar con él cara a cara. Ahora quiero que veas en la pantalla algunas consideraciones especiales a la hora de esta confrontación cara a cara. ¿Cuáles son esas consideraciones especiales? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros vamos a hablar con un no cristiano. Y esto es importante, nosotros necesitamos entender que tenemos responsabilidad para con los cristianos, nuestros hermanos en la fe, y también con aquellos que no son cristianos. Y mientras podamos hacer bien a todos, tenemos que hacerlo, dice la Biblia según Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que si vos ves una persona que está en pecado y que se está dañando, vos tenés la necesidad de poder ayudarlo. La Biblia dice que debemos vivir en paz con todo. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Entonces, cuando vos te vas a acercar a un no creyente, necesitas poder cambiar un poco el enfoque y cambiar un poco la perspectiva. Claro, vos hablas con un cristiano y el cristiano tiene la Biblia como base para su conducta. Él quiere vivir de acuerdo a las normas bíblicas y vos podés ir a abrirle la Biblia y decir, che, mirá, la Biblia dice esto. Entonces la persona puede reconocerlo y va a ser más sencillo para que pueda cambiar su comportamiento. Pero cuando vas a hablar con un no cristiano, no le interesa lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 15. No le interesa lo que dice 2 de Corintios, lo que Pablo le escribió a los Gálatas. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios para él.
porque no lo toma como fuente de autoridad. Entonces no podés apelar a una autoridad que él no tiene. Para esto necesitas primero pedirle gracia y sabiduría a Dios. A veces va a ser una buena oportunidad para presentar el Evangelio y esa es tu meta principal y final, es decir, que esta persona pueda conocer a Cristo. Pero también podés ayudarlo hablando de algunos temas que tienen en común. Quizás está pasando un problema en el matrimonio y quiere preservar el matrimonio. Quizás está, no sé, haciendo algo que está dañando su reputación y él quiere tener una buena reputación, un buen testimonio en el barrio o en el trabajo. Entonces podés agarrar esos temas comunes y pedirle a Dios gracia para que te dé un enfoque correcto a la hora de ir a hablar con un no cristiano cuando se trata de un problema interpersonal. Volvemos a la pantalla. Y también tenemos que tener consideración cuando vamos nosotros a una persona que está en autoridad. Cuando vos encontrás a una persona que está en autoridad y la persona que está en autoridad está haciendo algo mal, vos no quedás exenta porque si no, está en autoridad, ¿qué le voy a decir yo? No, porque la otra persona es persona y se va a equivocar. Entonces vos podés acercarte y hablar con esa persona. Ahora, tenés que tener una consideración especial. ¿Cuál es esa consideración especial? Bueno, usa unas palabras correctas, sé respetuoso. Acércate con humildad, hablar. Hacé lo posible para que para afirmar la autoridad de esa persona. Que esa persona vea que vos no estás desacreditando su autoridad, subestimando su autoridad. Que a través del consejo que vos le estás dando no está perdiendo autoridad. ¿Para qué? Para que no se ponga a la defensiva. Porque una persona, si tiene miedo de quedar desautorizada por una corrección, lo que va a tratar de hacer es no justificarse. Pero si vos le mostrás que respetás la autoridad, que lo reconoces como autoridad, que todavía va a seguir siendo autoridad para tu vida, eso vas a alentar alguna especie de cambio y también va a ayudar a que la otra persona te respete más. Porque sabe que sos una persona humilde, que sos una persona que respeta la autoridad, pero que no sos una persona aduladora, complaciente, sino que va a decirle las cosas como son. Entonces es importante que cuando vayas a una persona de autoridad en cualquier ámbito, si sos hijo de tus padres, si sos alumno de tus profesores, si sos miembro del pastor de la iglesia, si sos un ciudadano con, no sé, la policía, con alguna autoridad civil, siempre ir con respeto ante la autoridad. Bien, otra consideración. ¿Cómo tratar con el abuso? A veces los problemas tienen que ver con abusos. Y acá es necesario tener en cuenta algunos pasos a seguir. Cuando estamos hablando de abuso podemos hablar de abuso de autoridad o abuso de poder, abuso físico, abuso sexual. Cuando hay una situación así es raro encontrar una víctima que tenga el coraje de ir a hablar con el que fue con su abusador. Y no es conveniente, no es sabio, no es prudente dejar que una víctima abusada hable en privado con un abusador. El abusador muchas veces ha sido diestro en manipular, en distorsionar, en intimidar, y a veces puede usar este contexto para más abuso. Entonces, acá es donde es necesario involucrar a otras personas para tratar con ese pecado, para tratar con esa falta. Si el abusador es un cristiano y es miembro de una iglesia, bueno, la iglesia tiene que intervenir. La iglesia tiene que tratar con este asunto y tiene que promover la confesión, tiene que promover el arrepentimiento, tiene que exigir a la persona que también se someta a las consecuencias legales de su pecado. Las autoridades civiles también necesitan intervenir en este proceso. Es un proceso serio, es un proceso delicado, pero es un proceso que tiene que ser abordado. No por ser serio y delicado tiene que ser tapado, tiene que ser escondido. Necesita ser tratado correctamente. Y también al mismo tiempo poder ministrar, apoyar y guiar a la persona que fue víctima del abuso. Ahora, otra consideración especial es ir tentativa y repetidamente. Cuando hablamos de tentativamente,
es que cuando vos te acercás a una persona para hablar acerca de un conflicto, necesitas entender que muchos problemas son productos de malos entendidos. No hay un problema en sí, sino que hubo ahí un mal entendido. Entonces, vos siempre te acercás de forma tentativa. Si no tenés un conocimiento claro y de primera mano de que se cometió un agravio, cuando vos te acercás, otorgás siempre el beneficio de la duda. Siempre es ir con cautela. Tenés que estar abierto a la posibilidad de que capaz que malinterpretaste vos la situación. Fue un malentendido. Entonces, siempre es aconsejable, la primera vez, tener un ambiente, una atmósfera lo más relajado y amistoso posible. Porque quizás es un problema imaginario y no es lo que vos pensaste que es. A veces te hiciste la cabeza con algo y dijiste, no, hizo esto porque aquello, porque lo otro. No, seguro que hizo esto, le dijo esto al jefe porque... Y después vas y nada que ver. Pero si vos vas agresivo y vas con los tapones de punta, como diríamos nosotros, vas a generar mayor conflicto. Entonces siempre decir tentativamente primero y también repetidamente. ¿Por qué? Porque tenés que estar preparado para que la primera reunión no sea exitosa. Para que la primera charla no resulte como vos lo crees. Porque quizás, por ejemplo, la persona duda de tu sinceridad. O fuiste a confesar tu parte en el asunto. Y la persona no sabe si es cierto. No sabe si lo estás diciendo en serio o estás diciéndolo simplemente por decirlo para que esa persona también confiese su pecado, su equivocación, pida perdón. Quizás la otra persona no está acostumbrada a tratar las cosas así de forma tan directa. No está acostumbrada a confrontar un problema. Está acostumbrada a huir. Está acostumbrada al mutismo, a callarse la boca y decir, no pasa nada. Quizás la otra persona no está acostumbrada, entonces la primera reunión no va a ser como vos lo pensabas. Y tenés que ver esta primera charla como una semilla que vos plantaste y que pronto va a germinar y va a poder ser cultivada en días siguientes. Entonces, si vos no tuviste éxito en la primera reunión, ¿qué tenés que hacer? Primero, volver a replantearte la conversación, es decir, ¿qué pudo salir mal? A ver, en la charla, ¿qué salió mal? ¿Por qué no logramos la reconciliación? Podés buscar consejos y corregir los errores. Quizás en tu confesión de pecado estuvo diluida por aquellas palabras que vimos en las clases anteriores de sí, pero tal vez, yo hice esto, pero vos aquello lo otro, y no fue sincera, quizás no escuchaste correctamente. Hay muchas cosas que podemos hacer para entorpecer una reconciliación. Entonces, meditá, repasá, busca consejo. Ahora, dale tiempo a la otra persona para que pueda pensar. Hay cosas que son rápidas y se resuelven fáciles, pero hay cosas que necesitan ser pensadas, meditadas. Y dale tiempo a Dios para orar en la otra persona. Somos muy ansiosos y a veces queremos que Dios ya haga. Y hablamos, listo, ya está. Pero demos tiempo. Y luego volvamos nuevamente. Necesitamos tratar de resolver el problema de forma privada hasta que sea evidente que en realidad tiene poco sentido generar mayores conversaciones. Hasta que ya sea clara y evidente, se demuestre claramente que una charla más no aporta nada y que no se avanza. Entonces, hasta ese momento nosotros necesitamos ir y volver a charlar con la persona. Cuando ya no se puede avanzar más, a veces necesitamos evaluar si es necesario pasar por alto la ofensa. Seguí adelante con tu vida. Es decir, no sigas trabajando en esa cuestión. Y si no es posible pasar por alto la ofensa, porque ya vimos anteriormente cuándo es necesario y cuándo no, vas a necesitar buscar ayuda de otras personas. Y eso en las próximas clases vamos a ir viendo. Cómo también involucrar a otras personas cuando la reconciliación se ha estancado y hemos agotado todos los medios para poder lograrla, todos los medios propios. Vamos a la pantalla. Luego de quitar la viga de su propio ojo. A ver,
nosotros hemos dicho que no debemos tratar con los problemas de una persona a menos que tratemos primero con los nuestros. Y hablamos de que si contribuimos con un 20% al conflicto, somos 100% responsables de ese 20%. Tenemos culpa. Mínima, menos que la otra persona, lo que quieras, pero tenés culpa. Y esa culpa la tengo que confesar ante Dios y confesar ante la otra persona. Cuando nosotros hacemos esto, estamos trabajando de acuerdo a la regla de oro. Y los resultados que vamos a cosechar van a ser similares a los que nosotros hemos sembrado. Entonces, no trates con los problemas de los otros si primero no trataste con tus problemas. No hagamos como hace el mundo, no hagamos como siempre hicimos. Primero los de otro. ¿Qué me decís a mí si vos? No. Tratamos primero con lo nuestro. ¿Cómo yo he contribuido al conflicto? Y después, si vos seguís esta enseñanza, vas a ver que muchas personas se van a mostrar predispuestas también para reconocer su pecaminosidad. Su corazón se va a ablandar y va a decir, che, yo también hice esto, perdóname porque yo hice aquello, lo otro, yo también no tendría que haber hecho esto, lo otro, aquello, lo otro, y si bien me dolió esto, yo hice... Vamos a ir trabajando en ese corazón y va a ir dando frutos de arrepentimiento. Pero hay personas que aún así no van a querer reconocer su parte en el conflicto. Y vos vas a decir, che, pero yo tiré todas las cartas sobre la mesa, ¿y qué? Y ahora nada, la otra persona no quiere reconocer cómo ha contribuido. Bueno, esta persona que no reconoce o que no quiere, si vos la confrontás con su pecado, puede saltar a la defensiva y puede creer que en realidad la confesión que vos hiciste no fue sincera, como hablamos antes. Ahora, si vos no le decís nada a la otra persona, esa persona se va a ir sin la necesidad de cambiar. Y nosotros hemos visto que es como un pescador que se enredó en las redes que él mismo lanzó y se está hundiendo. Y no podemos nosotros dejarlo así. No lo hacemos simplemente por la justicia, así, no, yo quiero que vos lo reconozcas. La justicia la dejamos en las manos de Dios. Dios es justo. Nosotros no obramos venganza, porque la venganza es de Dios. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero si queremos que la persona reconozca es por amor a Él, porque queremos que pueda ser salvo de ese pecado, que pueda ser perdonado, que pueda ser restaurado. Entonces, si la persona no dice nada y no tiene las intenciones de cambiar, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Y con esto vamos a ir terminando. 4 acciones posibles, dice la pantalla, si la persona no reconoce su parte en el conflicto. Bueno, paso número 1, lo que hemos hablado muchas veces. Pase por alto la ofensa. Siga adelante con su vida. ¿Cuándo? Si el pecado de la otra persona es relativamente menor. Si lo que hizo en el conflicto esa persona es muy poco, deja, ya está. Hiciste todo lo que tenías que hacer, pasá por alto el pecado. O si el mayor porcentaje del conflicto es tuyo. Si lo que hizo la otra persona es muy poco, déjalo. Y si el conflicto en realidad es culpa tuya, no busques que la otra persona reconozca. Simplemente reconoce lo tuyo, arrepentite, pedí perdón, recibí ese perdón y pasá por alto la ofensa de la otra persona. Número 2, lo otro que podés hacer es construir sobre su confesión superficial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a lo siguiente. Vos vas y tomaste la clase anterior y tomaste apuntes y escribiste tu confesión y la ensayaste y te llevaste una confesión elaborada casi que puede ser metida en el Salmo 32 bis, una nueva confesión de pecado ahí para todos los creyentes que la tomen como modelo. Estás orgulloso de tu confesión de pecado y vas y se lo presentás a la otra persona y vos sabés que la otra persona te hirió, te lastimó profundamente. Y la otra persona dice, bueno, si te ofendí en algo, perdóname. Claro, no es suficiente, no es una... si vos hubieses hecho esa confesión de pecado, yo te diría, che, no fue una genuina confesión. Entonces vos podés ayudar a la otra persona con amabilidad, con mansedumbre, con tranquilidad, pero para preguntarle, decir, sí, agradezco que reconozcas que me ofendiste. ¿Vos sabés de qué manera me ofendiste? ¿O de qué manera crees que me ofendiste? Y que la otra persona pueda decir, bueno, yo creo que te ofendí de esta manera, o de aquella, o de otra.
¿Cómo pensás que me hizo sentir? Entonces vos vas ayudando a la persona a construir o a perfeccionar la débil y superficial confesión de pecados que hizo, y eso le va a ayudar a abrir su corazón también. Entonces, volvemos a la pantalla. ¿Qué hacer si la persona no reconoce su parte en el conflicto? ¿Pasar por alto la ofensa o ayudarle a construir sobre su confesión superficial? La tercera, ¿cuál es? Tal vez necesita hablar del pecado de la otra persona ahora. Y esto lo mencionamos anteriormente, cuando el pecado es tan serio o su comportamiento es tan dañino que debe ser abordado inmediatamente para evitar que surjan mayores problemas. Entonces, hay temas que, aunque la otra persona no lo reconozca, uno necesita ir y hablarlo directamente porque es muy serio y porque está trayendo mucho perjuicio. Y por último, vos podrías postergar la confrontación hasta otro momento. Por ejemplo, ¿cuándo? Si no es urgente y si la confrontación inmediata no va a ser productiva, no va a producir resultados distintos. O, por ejemplo, también nosotros nos arrepentimos y trabajamos para cambiar. Cuando nosotros nos arrepentimos y trabajamos para cambiar, van a poder suceder distintas cosas. Y salimos de la pantalla y ya con eso vamos terminando. Cuando vos examinás tu vida, te das cuenta que quizás lo que hizo la otra persona es insignificante. Quizás también el esfuerzo que la otra persona ve en vos al cambiar, vos le dijiste a la otra persona, che, perdóname, voy a cambiar, y ve que estás cambiando, puede motivarlo también, ese esfuerzo que ve en vos con el tiempo, a producir los mismos resultados, o a cambiar, a esforzarse por cambiar. Y cuando vos postergaste la confrontación, porque ya hablaste, confesaste tu culpa, tu pecado, tu parte, te esforzaste por cambiar, le mostraste un plan de acción, lo está viendo cómo estás cambiando, la próxima vez que esa persona cometa el mismo error en contra tuyo, va a estar en una situación completamente desfavorable. O vos vas a estar en una situación mucho más favorable, porque ya no vas a haber contribuido con esa parte del conflicto. Es decir, si hizo algo que te lastimó y vos te enojaste y empezaste a hablar mal, después vas y le pedís perdón porque hablaste mal. Es decir, no te tengo que tratar así. Me lastimó lo que hiciste, es cierto, pero yo no tendría que haber reaccionado así. Entonces, si voy a esforzarme y voy a tratar con la ayuda de Dios para cambiar, este es mi plan de acción. Y ve la otra persona que vos estás hablando bien, que vos estás cambiando tu forma de hablar. Entonces la otra persona, cuando se enoje en contra tuyo y cuando haga algo que te hiera, pero vos respondas correctamente, lo va a dejar en evidencia. Pablo decía, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahora no es solamente para dejarlo en evidencia y castigarlo por esa evidencia, si mirá cómo quedaste en evidencia, sino es que esa persona, al ver que vos estás actuando de una manera bíblica, que estás pagándole con bien cuando te está haciendo mal, se va a avergonzar y esa vergüenza lo va a llevar al cambio, lo va a llevar a actuar distinto, diferente. Que el Señor nos dé gracia. Es algo difícil y es algo que nosotros necesitamos desarrollar destrezas bíblicas para poder hablar con la otra persona y confrontar a la otra persona cuando ha pecado en contra de nosotros o está pecando también en contra de otros. Que nos dé gracia para poder hablar y que nos dé sabiduría para cómo debemos enfocar la conversación, que nos ayude a discernir cuándo es necesario pasar por alto y cuándo la ofensa es tan seria que necesita ser confrontada. Espero que esta clase te haya sido de bendición, como lo es de bendición para mi vida, que puedas meditar en esto durante estos días y que cuando te encuentres en medio de un conflicto puedas usar estas herramientas para la gloria de Dios, para ministrar a otros y para que te ayude a crecer a la imagen de Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo y por esta clase. Ayúdanos, Dios. Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo nos desafían. Nos llevan a morir a nuestro orgullo, a nuestros razonamientos, a las paredes que hemos levantado para no tener que hacer
lo que tu palabra nos enseña. Guíanos a la verdad, enséñanos y ayúdanos a poder hablar con aquellas personas con las cuales tenemos algún conflicto, para restaurar con espíritu de mansedumbre, aquellos que están enredados, que se están hundiendo, que podamos sentir el amor que tuvo ese pastor de ir a buscar a aquella oveja que se ha perdido, sufriendo incomodidades, cansancio, arriesgando muchas cosas, que así también nosotros podamos velar por nuestros hermanos y poder ayudar a aquellos que están enredados en el pecado a ser restaurados, para que puedan servirte y cumplir con la función, con el llamado con el cual tú los has llamado y el diseño que tú les has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Iglesia, de esta manera vamos a dar por concluida esta clase y te vamos a invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que compartas este video si fue de bendición a tu vida, para que también pueda ser de bendición a otras personas. Y no te olvides que tenemos las reuniones presenciales aquí en la iglesia. Este domingo te esperamos. Te vas a anotar en el teléfono que te aparece ahí en pantalla, al 71 30 81 por WhatsApp. Vas a reservar tu turno para poder volver a vernos en la casa de Dios este día domingo. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y nos encontramos en una nueva transmisión.